Amén. Amén. Entonces, con mucho Amén. ánimo, escuchemos esta siguiente alabanza. Ánimo. Ánimo, este es uno de mis favoritas. Yo lo canto con mucho cariño y amor y agradecimiento a mi Señor. Todos juntos. Es hora de adorar. Abre tu corazón a Él. Ante su trono estamos. Ven ante la majestad de Dios. Ven, es hora de adorar. Sí, ven, abre tu corazón a Él. Sí, ven, ante su trono estamos. Ven, ven, ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que Jesús, nuestro vida se doblará. Y un solo eterno tendrá ser. Cristo es su amor. Toda lengua confesará que Jesús, nuestro vida se doblará. Y un solo eterno tendrá ser. Cristo es su amor. Es hora de adorar. Abre tu corazón. Ante su trono estamos. Ante la majestad.
quiere decir? Dice que todo hombre confesará, dice que Él es el Dios, que Él es el Rey. Y aquellos que confiesen, dice, un tesoro escondido tendrán. Amén. ¿Y cuál será ese tesoro? Amén. Ahora que estamos aprendiendo las parábolas, ya sabemos que ese es el tesoro escondido. Amén. 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 Ahora llegó el tiempo de la oración. Para ello voy a pedirles, por favor, que apaguen sus micrófonos, juntemos nuestras manitos, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros por reverencia y amor a nuestro Señor. Evangelista Mayra nos acompaña con la oración. Amén. Nos disponemos para orar, por favor, y mucho cuidado con nuestros micrófonos y ayudarles a orar. Santo Padre Dios, esta noche queremos darte las gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos nuevamente aquí con un corazón dispuesto para poder recibir tu hermosa palabra, Señor. Realmente en estas últimas semanas hemos podido tener un entendimiento y una comprensión mucho más profunda de tu palabra, Padre. Muchas gracias por permitirnos desarrollar este discernimiento y por utilizar como instrumento al instructor y a los evangelistas que muestran esta disposición para poder compartir tu amor de manera desinteresada a cada uno de los estudiantes, Padre. Te pedimos, por favor, que también esta transformación puedas cumplirla en cada uno de los frutos que los estudiantes tienen preparados para poder compartir y no quedarse solamente ellos con esta palabra, sino también buscar que muchas más personas puedan conocer esta palabra que estamos compartiendo con cada uno de ellos para que puedan tener un entendimiento mucho más profundo de tu palabra, Padre, porque solo de esta manera podremos cumplir tu voluntad para poder ser dignos de entrar en el reino de los cielos, como Jesús nos declaró. Padre, te pedimos, por favor, que puedas proteger a cada uno de los estudiantes, que puedas quitar los obstáculos del mundo que parezcan, Padre, que puedas ayudarlos en su salud, en su familia, y cualquier pesar que tengan, que puedan obstruir su camino para poder entender tu palabra, Padre. Nosotros sabemos que tú puedes tener un entendimiento mucho más profundo de la situación que ellos tienen. Incluso, Padre, por favor, tú conoces ya todas sus necesidades. Te pedimos, por favor, Señor, que entonces puedas remover todos esos obstáculos que ponen Satanás, que apagan sus ánimos y que entornen su camino, que pueden entrar a contaminar los campos que ellos están preparando en su corazón para poder recibir y esta hermosa semilla de tu palabra, Padre. Pedimos todo esto y siempre nos encomendamos a ti, orando en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Evangelista Mayra, por esa linda oración. Amén. Siempre con esa linda reflexión, siempre oremos conforme a las Escrituras, pidiendo siempre de comprender, de guardar la palabra en la mente y en el corazón. Así que no solamente aprender, sino ya cuando llegue el momento también poder también enseñar, compartir lo que hemos aprendido. Amén. Bueno, llegamos al tiempo de ese alimento espiritual. Amén. Demos la bienvenida al instructor Aiden con un fuerte aplauso, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Dios lo bendiga a todos. Mucho gusto. Bien. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. ¿Todos pueden ver la pantalla? Sí, hermano. Amén. 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 Perfecto. Amén, lo vemos. Bueno, ¿cómo está todo? Bien. A ver, ya. ¿Todos lo saben el tema de hoy? No. Luz y tinieblas. A ver, sí, luz y tiniebla. Bueno, hoy vamos a estudiar cómo reflexionar acerca de luz y tiniebla. Primero, damos la gracia y gloria a Dios, Padre como Dios, por permitirnos este tiempo. Deseo sinceramente que este también pueda ser un tiempo para aumentar nuestro entendimiento. Amén. Amén. hermano. ¿Sí? Ya, antes de... varias casas, ¿sí? Ya, antes de iniciar el tema luz y tiniebla, vamos a reflexionar, vamos a ver el paso de olla. ¿Cuál es el significado de la olla en parábola? Organización.
Iglesia. organización y Iglesia. amén, organización y como iglesia, ¿sí? Ya, sí, hasta ahora solo lo habíamos visto como dos tipos, los de Dios, los de Satanás. Pero esta vez lo vimos entre tres, ¿verdad? Tres tipos Sí. de olla. ¿Qué es? ¿Qué Traición, existe? traición, destrucción, salvación. Ajá, exacto. Sí, tres. Amén. Salvación. Amén. Tres tipos de olla, ¿sí? Olla de traición, olla de destrucción, olla de salvación. Ya, esa parte importante, no solo le tiene estas tres categorías, otras parábolas que aprenderemos más adelante también se dividen de esta manera, como de traición, de destrucción, de salvación, ¿sí? No es único como olla, hay otros parábolas también se separan de traición, destrucción y salvación. Ya las aprenderemos con más detalle cuando llegue el momento. Ya es la última pregunta. Existe como un título para llamar a los como organización de Dios. Existen. Sí. Olla de santidad, secta, granero, Monte Sión, árbol de la vida. Oh, amén. Amén. Ya, eso todos memorizaron o revisando su nota. y la Los sabemos. apuntes. Sabemos. ¿Sí? Vamos a memorizar. Ya, vamos a memorizar. Olla santidad, cesta, granero, monte Sión, árbol de la vida. ¿Sí? A los 5, ¿verdad? No, muy difícil. Amén. Ya, espero que recuerden bien los como contenidos aprendidos y que este sea un tiempo para ir comprendiendo profundamente su significado uno por uno. Amén. Amén. Ya, bueno, ya siguiente. Ya, hoy será una clase muy importante. Muy importante al mismo tiempo, una clase nueva. Ya, la clase de hoy es una clase muy poderosa, pero el problema es que habrá personas que al escuchar esto sentirán que es como poderosa y habrá otras que no lo sentirán así. Eso no es algo que pueden sentir mientras viven su vida cotidiana. Solo pueden sentirlo al escuchar la palabra de Dios. Hoy, sin una razón especial, no puedo concentrarme y no entiendo bien lo que se está diciendo. Aunque lo escuche varias veces y lo lea varias veces, no lo entiendo bien. Ya aparecer, y este tipo de reacciones aparecen con muchos como frecuencia. No es porque la clase sea difícil, ni por algo así, sino porque realmente hay diferencia en los aspectos espirituales que hacen que se produzcan esta como división. Hay personas que son un poco más como sensibles, hay personas que son más indiferentes. Como mi día fue igual que siempre, pero hoy, de manera extraña, siento sueño, cansancio y una como sensación de no poder entender las cosas. Así de importante es la clase de hoy y las clases que se desarrollarán esta semana, sabiendo que también son clases que Satanás intenta obstaculizar en esta misma medida. Espero que hagan el esfuerzo de escucharlas bien. Amén. Amén. Sí. Bueno. Bueno, ya vamos a ver el tema de hoy, luz y tiniebla, versículo claves, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 1 al 6. Ya, este versículo muy importante, vamos... Oh, yo soy muy grande. Vamos a leer juntos. A la cuenta de 3 leamos juntos, ¿sí?
Ya, vamos a leer juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pero acerca de las y necesidad, modos escriba, vosotros sabéis perfectamente del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando diga así seguridad sobre ellos, los dolores de la mujer no escaparán a vosotros. Para que ya os sorprenda como ladrón, que vosotros sois hijos de luz, hijo del día. Somos de la noche y de la tiniebla. Mas Amén. ¿Ya? Amén. Ya, muy bien. Tesalonicense es una epístola, ¿no? Epístola que se encuentra en el Nuevo Testamento. Como el hecho de que esté dividido en primero y segundo. Es porque la primera carta que el apóstol Pablo envió a la legión llamado Tesalónica se denomina primero, y la segunda se como denomina segundo, por eso están divididas de esa manera, primero tesalonicense y segundo tesalonicense. En cuanto a esta primera de tesalonicense que estamos viendo ahora, es una carta escrita acerca de los tiempos y las como fecha. ¿Sobre qué tiempos escribió esta carta? ¿Sobre qué? Los años 65 después de Cristo. Final, antes que venga La venida del Señor. De la venida del Señor, ¿sí? ¿Quién es? ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Amén. En el Antiguo Testamento, en la mayoría de las cosas se le pide a Dios, y en el Nuevo Testamento, en la mayoría de las cosas se le pide a Jesús. Entonces ahora estamos en el Nuevo Testamento. El día del Señor es el día de ¿quién? De Jesús, ¿verdad? Amén. Está hablando de Jesús que vuelve como segunda venida. Esto significa que lo que se quiere explicar a través de Tesalonicenses es acerca de la segunda venida de Jesús, ¿ya? Entonces, ¿cómo está explicando aquí que vendrá Jesús en su segunda venida? como ladrón. una mujer que estuviera en la noche. Sí. Ya, como en la noche, ¿verdad? Como ladrón en la noche, ¿verdad? Ya lo leyeron así, ¿verdad? ¿Cierto todo? Amén. 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 Bueno, entonces con respecto a la palabra sobre la segunda venida de Jesús, ¿cómo dice que vendrá? ¿Cómo? Ladrón. Ladrón. Ya. Amén. ¿Y cuándo? En la noche, ¿verdad? Ya, ¿nosotros lo vimos directamente con nuestro propio ojo o no lo vimos? Todavía no lo vemos. Nadie lo ha visto. No, todavía no. Todavía no lo hemos visto. Hemos visto, ¿no? En el versículo. En el versículo hemos visto, ¿sí? En versículo 2, ¿no? Entonces vamos a comprender de qué trata realmente este contenido. Ya, hoy veremos acerca de la luz y el tiniebla que están relacionadas con este contenido. ¿Sí? Al tiempo en que esta luz como continúa se le llama día. ¿Y qué se le opuesto a la luz? La oscuridad, la noche. La oscuridad, tiniebla, ¿sí? Cuando esta oscuridad continúa, eso es la noche, ¿sí? Pueden escuchar la clase de hoy teniendo en cuenta que
estos conceptos funcionan como opuestos entre sí. Primero vamos a aprender acerca de la luz. ¿Qué características tiene la luz? Un día. Iluminar, Ya, iluminar un lugar de iluminar, tinieblas. alumbrar, tiniebla, Claridad. Luz en la a ver, con claridad, claridad. Amén. Ya, muy bien. resplandeciente. Amén, sí. Es brillante, ¿verdad? ¿Qué pasa si no existe esta luz? Tiniebla. Es tinieblas. Tiniebla, ¿no? En oscuridad. No se va a ver. A ver, sí. No, no se puede ver porque tiniebla. Ya, pero antes de eso, ¿qué nos pasaría si no hubiera luz? No podríamos veríamos. andar porque estamos en tinieblas, estamos en oscuras. No se ve, digo. Oscuridad. Sí, no solo oscuridad. A ver. Muy bien, ya. Y también no solo oscuridad, no podíamos vivir sin luz, ¿sí? Entonces no solo los seres humanos, tampoco podrían vivir los animales ni las como plantas. Ya lo habíamos mencionado antes, exacto, sí. Ya antes, esta como luz proviene del sol. Y dijimos que si el sol se acercara o se alejara solo un poco, las personas morirían. Dijimos que los seres como vivos no podrían como habitar aquí, ¿verdad? No sería un ambiente en el que los seres como vivos como pudieran sobrevivir. Así de importante es la luz. Por eso se dice que la luz es la fuente de la vida. Porque sin luz, todos los seres como vivos mueren. Porque no pueden vivir, ¿verdad? ¿Me hago entender? Amén. Amén. Bueno, ya, y además de ser la fuente de la vida, ¿qué hace con la oscuridad profunda? La ilumina, revela, ¿sí? Es decir, la como alumbra. ¿Qué sucede cuando alumbra? Hay vida. Desaparece la oscuridad, desaparece. Oscuridad. Exacto, sí, desaparece la oscuridad, ¿sí? Por eso todo se vuelve claro, todo se ilumina, ¿sí? Solo entonces se puede ver lo que hay y al poder verlo, se convierte en un criterio para discernir las cosas, ¿sí? Ya, si no hay luz, no se ve nada. De la misma manera, la oscuridad posee características opuestas a las de la luz. Por eso, si comprendemos correctamente la luz, podremos comprender naturalmente la oscuridad, tiniebla. Si no hay luz, todo está completamente oscuro. ¿Se puede ver o no? No. No, ¿verdad? No se Ya, puede. no se puede ver, ¿sí? Entonces, ¿a ustedes les gusta la oscuridad total o les gusta la claridad? Claridad. La claridad. Claridad no gusta. A ver, las personas por instinto como prefieren lo que se luminoso. Pero quienes no gustan de la luz son las personas que tienen pecado. Las personas que han pecado. Porque sus pecados y sus errores como quedan expuestos y se hacen como visible. Ya, y cuando caminamos por un camino completamente oscuro sin luz, ¿cómo nos sentimos? Tropezamos. Y seguro. Miedo. Caemos al hoyo. Se cae miedo, ¿no? O sea, es algo que sentimos como instintivamente, aunque no hay nada. ¿Por qué? Porque no sabemos qué puede pasar, no podemos ver bien delante de nosotros y no sabemos qué podría como aparecer. Aunque también es criterio, como es cierto que las personas no les gusta cuando hay demasiada luz. Aunque el corazón humano sea así, aún así prefiere más la luz que la oscuridad. Ya, bueno, en cualquier caso, gracias a las como
existencia de la luz podemos vivir. Además, ilumina, permite ver y se convierte bueno, ya, se convierte en un como criterio para discernir las cosas. Considerando esto, y Dios utiliza esta característica física como parábola. Entonces, podemos preguntarnos, ¿qué representa este luz en parábola? Dios a Pues Jesús. la vida. Jesús, Palabra, Dios, Luz. Representa Espíritu Santo, palabra, salvación. santidad. Cristo en nuestro corazón. La palabra no puede. Amén. Sí, físicamente la luz es tan importante y es la base de toda la vida. Entonces, espiritualmente, ¿qué podríamos decir que es la luz? Un Espíritu Santo. El espíritu. La palabra de Dios. Espíritu, La palabra de Dios. Jesús. Bueno, entonces voy a dar más como pregunta. Entonces, sería algo sumamente importante. Sin ellos, todos los seres espirituales como morirían. Y es la luz espiritual. O físicamente sin luz, todos como seres vivos morirán. La salvación. La eterna salvación. Vida. Ya. Bueno, Entonces, La fuente de vida. Vida después de la muerte física. Jesús dijo, yo soy la luz. ya, voy a explicar. Muy bien, ya voy a explicar. Entonces voy a explicar como primero la respuesta. La luz es la palabra. Luz es la palabra. Ya, entonces deberíamos verificar mediante varios versículos de la Biblia si realmente se refiere a la palabra o no, ¿verdad? Ya, vamos a Salmo ver. 5 dice, tu palabra Ya. es lámpara a mis pies. A mis pies. 105, ¿verdad? Ya. Salmos 80, primero vamos a ver Salmos 84, versículo 11. Grupo 1, Erin, ¿podrías leer, por favor? Entonces, la palabra dice, sí, Salmos 84:11, nos dice así, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracias y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Amén. Amén. Ya, aquí vemos que, ¿cómo se está como describiendo a Dios? Cuando dice sol, significa que Dios es literalmente el sol que está en el cielo durante el día. Amén. Literalmente, No. ¿sí? ¿No? Sí. Luz, No. efectivamente. Bueno, ya, no es así. Se le compara con el sol porque tiene características como ser brillante, estar en todas partes, como emitir luz y ser único. Las personas que no entienden esto como una parábola, ¿qué creen que es realmente Dios? Piensa que es el sol, lo malinterpretan como hay quienes creen y adoran de esa manera, porque piensa que si Dios es el sol, entonces creer en el Dios o del sol es como creer en Dios. De esta manera, incluso una sola expresión de la Biblia puede dar origen a diversas como denominaciones. Pero no está hablando literalmente del sol físico, sino que lo está usando como una comparación. Ya, he traído una imagen. Ya, ¿qué está haciendo este sol? ¿Qué está haciendo? Iluminando. Iluminando la planta. Fuente de vida. A ver, sí, fuente de vida, luz. Luz Sí. a la Está, luz a la planta. está iluminando al árbol, ¿verdad? Planta, sí, cualquiera, está bien, ya. Entonces, Sí. ya, por medio de este luz, este iluminar, ¿qué le sucede a este árbol? Crece. Alimentando de la luz. A ver, y crecer. O sea, finalmente como crecer en vida, ¿verdad? Ya. Sí. Entonces, ya, crecer al recibir la luz que proviene del sol. Entonces, si este sol le presenta a Dios, este árbol sería un árbol físico real.
No, figurativo. No, figurativo, espiritual. ¿Qué significa? Nombre. Persona, nombre. Vida. El nombre de Dios. Nombre. Hombre, persona. Un Hombre. poco largo, ¿no? Más largo. Frutos. Su corazón. Hombre, interior. Ya nacido de nuevo. ¿Por medio de qué? Exacto. A una persona le nace por medio de la palabra, ¿verdad? Amén. 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 Ya, entonces, a esta persona interior que ha comenzado a crecer por la semilla de la palabra, ¿qué le está iluminando Dios? Le está dando luz, ¿verdad? Así como un árbol físico crece como gracias a la luz que proviene del sol. Para que nosotros, que somos árboles espirituales, como crezcamos, ¿qué necesitamos de Dios? Necesitamos la palabra de Dios. La luz de Dios. Entonces, ¿qué es la luz? Cuando se dice que Dios es el sol, podemos entender que la luz es la palabra. Entonces, veamos si la Biblia realmente llama luz a la palabra. Ya, Salmo 119, 105. Ya, Werner, Grupo 3 Werner, por favor, leer. Amén, hermano. Salmos 119, 105 dice así: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Amén. Ya, la palabra de Dios es lámpara a mis pies y como lumbrera a mi camino. ¿Por qué se necesita una lámpara así? Para iluminar nuestro camino. Caminar, ¿sí? Ya. Sí, no caer. Ya, ¿por qué? Normalmente está tan oscuro que no se puede ver lo que hay delante. Por eso para caminar es necesario, ¿verdad? Ya, y cuando se enciende una lámpara como esta, entonces se empieza a ver lo que hay delante. Esa lámpara al final es como instrumento que da luz. Está diciendo que la palabra de Dios es como una lámpara para mis pies y como una luz. Está utilizando estas expresiones como parábola. Ya, veamos otro versículo. Ya, otra vez, Werner, leer por favor 119, 130. ¿Qué color te ha traído a ti? Dice así la palabra del Señor: ¿Azul? La exposición de tus palabras alumbra hacia entender a los simples. Amén. Amén. Ya. ¿Qué dice que ¿Qué color? Rojo. se hizo con la palabra del Señor? ¿Rojo? Sí, creo rojo. Sí. Exposición. Exposición. ¿Cómo dice que fue abierta, verdad? Sí, entendieron. Bueno, ya, como el estado primero, como estaba cerrada, ¿sí? Según las expresiones que aprendimos antemano, significa estaba sellada, ¿verdad? Ya, pero ahora como exposición de tus palabras como alumbra, primero abrir este libro y luego iluminar, ¿sí? Entonces, si decimos que fue abierta, significa que antes estaba en otro estado, ¿verdad? Estaba cerrada. Amén, estaba cerrada. Según la expresión que aprendimos, estaba sellada. Entonces la palabra de Dios, antes de ser abierta, estaba sellada. Entonces, si la palabra estaba sellada, ¿qué significa que esta palabra sellada fue abierta? Fue expuesta. Revelado. Revelada, sí. Amén. Exacto. Significa que se convirtió en revelación, revelada. Entonces, ¿con qué fue sellada? Fue sellada mediante parábolas. Entonces fue abierta y se convirtió en revelación. ¿Qué significa esto respecto a la parábola? La palabra Ya. Es que ¿Qué significa esto respecto a la parábola? dar a conocer Entonces, la palabra de Dios. Conocer. Amén.
Ya, voy a explicar. Ya, que la parábola fue explicada, que la parábola fue interpretada. ¿Lo entienden? Amén. Ya, bueno, voy a explicar un poco más. Ya, entonces, al abrirse y ser interpretada la parábola, llega el tiempo de revelada. Y aparece la palabra revelada. Y dice que al abrirla, ilumina, como alumbra, ¿sí? Es como si la palabra de Dios, como fuera comparada con la luz que ilumina. Y al iluminar, dice que hace entender a los simples. Estas personas son personas sencillas, como personas con poco conocimiento, ¿sí? A quienes hace comprender. Ya, entonces, ¿quiénes son estos los simples? Las personas que no conocen la palabra. Las personas que no estudian nosotros, en un curso como nosotros. Nosotros. Sí, somos nosotros, ¿verdad? Sí, somos nosotros. No se trata solo de tomar lo bueno para nosotros, sino que al examinarnos a la luz de la palabra, si no sabíamos que la Biblia fue escrita en parábola y no sabíamos que existe un tiempo de sellado y un tiempo de revelado, entonces esos como simples somos nosotros. Según las palabras de los como salmos, el libro que estaba sellado como acaba de ser abierto. Entonces, estos simples conocen la palabra de revelación o no la conocen. No, ¿verdad? Son personas que no la conocen. Por eso, se está diciendo que quien no conoce esta palabra revelada es una persona simple o falta de entendimiento. Ilumina a esa persona que no conoce la palabra de la revelación y le hace comprender. Eso significa que se le transmite la palabra de la revelación y se le explica y se le interpreta para que pueda comprender las parábolas. Ya, al leer esto, ¿se parece mucho a nuestra situación actual o no? Amén. ¿Te parece, verdad? Amén. Ya. Amén. Por eso al ver, parece aquí estoy yo. Yo no conocía la palabra revelada, ni siquiera sabía que estaba expresada en parábola. ¿De quién es esta historia? Es mi historia, ¿verdad? Tenemos que reflexionar a sí mismo por medio de la Biblia. Ya, pero a una persona como yo, al abrirse la palabra del Señor y al explicarse la parábola de la Biblia que estaba sellada en parábolas, ¿me están dando a conocer esta palabra interpretada o no? Amén. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo están dando a conocer? Entonces, al aprender hoy sobre la luz, ¿puedo entender qué está haciendo la luz en mí? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿No? Sí, le entendemos, Señor, la palabra. Ya puedo entender que la luz está brillando sobre mí ahora mismo. ¿Por qué está brillando la luz? ¿Por qué está brillando? Nos está haciendo entender. Sí. Amén. Escuchando su palabra. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y por qué la luz está brillando? Para que podamos comprender. ¿Sí? Ya, ¿comprender qué? Primero, comprenderemos las palabras selladas que estaban ocultas en parábola. ¿Qué es la semilla? ¿Qué es el campo? ¿Qué es la levadura? ¿Qué es el alimento? ¿Y qué es el hambre? Entonces, a través de esas parábolas que como llegamos a comprender y podremos entender la época. Entonces, después de escuchar bien la clase de hoy, las personas se dividirán en dos grupos. Al recibir la luz, se dividirá entre quienes comprenden y quienes no comprenden. Si quiero ser una persona que comprende, ¿debo esforzarme para como comprender durante este tiempo o no? Debemos esforzar, ¿verdad? Debemos esforzar. Sí, A ver, yo también. entender. A ver.
ya, yo también estoy como esforzándome mucho en este momento. Me estoy esforzando con el deseo de que todas las personas, ustedes que están aquí, comprendan cuando les como ilumino con esta luz, ¿verdad? Les estoy transmitiendo esto con ese corazón. ¿Está escuchando la clase con el deseo de comprender la luz y recibir la luz hoy? Amén. Amén, muchas gracias. Amén. Gracias. Bueno, amén. Entonces, Agradecido por aprender un poco más. amén. Gracias. Bueno, entonces hemos dicho que la luz es la palabra. Vamos a hacer una como conclusión final sobre ello. Juan 1, capítulo 1 al 5. Marcia, grupo 2, Marcia, ¿podrías leer, por favor? Marcia. Señora Marcia. Mirando otro. Grupo 3. Doris, sí. Grupo 3, Doris, ¿podrías leer, por favor? Amén. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuadro. En el que estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Amén. Gracias. Ya. Al leer aquí, vemos que en el principio existía la palabra. Y como esta palabra estaba con Dios, se está diciendo que esta palabra es Dios. Ya, les he mencionado varias veces anteriormente que verbo significa palabra. Esta palabra es Dios. Y Dios creó todas las cosas por medio de esta palabra, la creación de todas las cosas. Esto ya lo habíamos aprendido anteriormente. Lo vimos cuando estudiamos acerca de Dios y Satanás. Ya, ¿recuerdan las 6 características acerca de Dios? Espíritu. ¿Sí recuerdan? Espíritu. Autoexistente. Autoexistente. Ya, 2. Omnipotente. Omnisciente. Presente. Ya. ¿Qué creó? ¿Dios qué creó? Todo. Ser creador. Todo. Creador de todo. Creador de todo. Crea todo. ¿Sí? ¿Solo físico? No, también Espiritual también, ¿sí? Sí, A ver, sí. Visible e invisible, ¿verdad? Ya, entonces, ya, Dios creó todo como visible e invisible. Ya, ¿quién creó? ¿Quién creó a Dios? No, él no autoexistente. No fue creado. Nada, ¿verdad? Dios es como autoexistente. Ya, entonces, a ver, ya, un momento. Ya, no podemos ver a Dios, por eso Dios nos ha dado y una palabra como Dios visible. ¿Qué es eso? Dios es un universo. Es la palabra, ¿recuerda? Yo soy. Exacto, sí, la palabra. el gran yo soy. Es la palabra, es la Biblia. Por eso, ¿cómo cumplir esta palabra? Profecías. ¿Cómo cumplir? ¿Cómo? ¿Alguno falta? No. A ver, ya. A ver, ya, Dios es espíritu, ¿sí? Por favor, recuerdan, ya, Dios es espíritu, creó todas las cosas y también creó los espíritus. Pero nadie crea a Dios. Dios es autoexistente. Por eso los humanos no pueden ver por su propio ojo, por eso Dios nos ha dado la Biblia, la palabra, ¿sí? Ya. Y también las cosas como el contenido de la Biblia, Dios todos cumple, todos, sin dejar nada fuera, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ya por eso, en fin, esta palabra es Dios y también creó todas las cosas por medio de la Biblia. Ya, ¿qué hay en ella? Hay vida y para dar esa vida también de la luz. Da la luz, ¿sí? Por eso todas las cosas son una misma realidad. Si Dios y la palabra son así, ¿qué existe como lo opuesto?
Las tinieblas. Ya. La tiniebla, Ya. sí. Dios y Satanás, ¿verdad? Destrucción. ¿No? Destrucción. Muerte. Ya. Amén. Ya, por eso siempre hemos aprendido comparando la semilla de Dios y la semilla de Satanás, la palabra de Dios y la palabra de Satanás. Hoy la luz no es divide en dos, no se divide en luz de Dios, luz de Satanás, porque la luz es una sola, pero existe un concepto opuesto, que es la tiniebla, como oscuridad. Ya, entonces, ¿cuál es lo opuesto a la luz? La tiniebla. La tiniebla, ¿verdad? Ya, sí, oscuridad. ¿Cuál es lo opuesto a Dios? Satanás. Satanás. A ver, ya. ¿Y lo opuesto a la vida? La muerte. La muerte. Muerte. ¿Y creación? Destrucción. Ya, y lo opuesto a la palabra de Dios. Dios. Vida. Mentira. Mentira, exacto. Mentira. La falsedad, mentira, ¿verdad? Mentira. Entonces, ¿esta falsedad conoce correctamente la palabra de Dios o no? Sí, conoce. ¿Esta falsedad conoce la palabra, correctamente la palabra de Dios? Para poder contradecirla tiene que conocerla. Sí conoce para evitarlo. Bueno, ya, exactamente no la conoce. ¿Sí? Por eso la primera venida de Jesús. Vamos a pensar, la primera venida de Jesús, los escribas fariseos conocieron la Biblia, ellos son falsos, ellos hablaban con mentira, ellos conocieron, por eso dijeron mentira, no conocieron, ¿verdad? Como los escribas Ya. fariseos. Por eso, por eso al estado de ignorancia en el que no existe la palabra se le llama como tiniebla, oscuridad. ¿Sí entienden? Ya, por eso Dios siempre desea creer, dar vida y que estemos en medio de la luz. Pero el problema es que Satanás es completamente lo contrario. Satanás desea que las personas conozcan a Dios y la palabra. No. Ellos no quieren. No quiere eso. Ellos lo Es ven. mentira, ¿verdad? Sí. Desea que no los conozcan y constantemente intenta destruir. Satanás no tiene la capacidad de crear. Porque Satanás tampoco apareció por sí mismo, sino que surgió a causa del pecado entre los ángeles que fueron creados por Dios. Por eso no tiene la capacidad de crear. Pero como quiere parecerse a Dios y destruye las cosas de Dios, las obstaculiza y las disfraza con mentiras. ¿Y qué desea para los seres vivos que Dios creó? Desea que muera. Y desea que permanezcan en la oscuridad. Sería bueno que entendieran que es la naturaleza de Satanás. ¿Sí? Entonces, incluso sin darnos cuenta, las palabras, los pensamientos, los varios de Satanás están profundamente como arraigados de nuestra mente y corazón. Aunque hemos aprendido que la Biblia promete la vida eterna y que esta es la bendición que Dios quiere dar, y seguimos pensando con toda naturalidad que las personas inevitablemente mueren. Por eso, aunque se nos diga que es importante comprender esta palabra, en algún momento esta palabra termina quedando como relegada en nuestras prioridades. Eso significa que queremos vivir según nuestra propia voluntad. Con la boca decimos que creemos en Dios, que confirmamos en Él y que les comentamos con nuestras cosas, pero nuestras acciones se mueven más por nuestros deseos, nuestra comodidad o nuestros asuntos como personales que por la palabra de Dios. Dios desea que escuchamos más la palabra y la comprendamos, pero si nuestro cuerpo
sigue un camino diferente al corazón de Dios. Significa que vivimos según nuestra propia voluntad. No significa que no podemos como comprenderlo. Puede parecer una manera de esforzarnos para sobrevivir, pero sería bueno reflexionar una vez más sobre nuestras prioridades. Las personas que deciden crear todas las condiciones necesarias para escuchar la palabra de Dios y concentrarse en las clases. Extrañamente ven cómo las circunstancias para escuchar la clase se vuelven cada vez más difíciles. De repente alguien se enferma o de repente como aumenta la cantidad de trabajo. Pero aún en medio de eso, para quienes buscan y se esfuerzan por encontrar la manera de escuchar la palabra de Dios, ese camino se abre. Si al escuchar esto piensa, de verdad sería así. Entonces, deberían reflexionarlo una vez más. Ya, les había dicho que escuchar esta palabra no es una obra de los hombres, sino una obra de los espíritus. Que existe el espíritu de Dios y el espíritu de Satanás. Y que el espíritu de Satanás se esfuerza por obstaculizarlos. Sí, entonces, pero realmente solo escucharon esta palabra. Si lo hubiera comprendiendo, reconocieran que se trata de una interferencia de Satanás y dependerían más de Dios esforzándose aún más. Pero al escuchar solo como conocimiento y no comprenderlo, intentan resolver la situación con su propia fuerza. Y cuanto más hace eso, más fuerte se vuelve la interferencia de Satanás, por lo que las circunstancias se cierran y poco a poco se van alejando. Mientras toman clase de la academia, hay personas que dicen, es muy diferente a todo lo que había escuchado hasta ahora. Y es muy sorprendente. Realmente creo que esta palabra es correcta. Me alegra mucho poder como comprender la Biblia. Pero al día siguiente falta la clase. Y cuando se les pregunta la razón, dicen que simplemente ese día no tenía ganas de asistir a la clase. Al ver esto, uno se pregunta si realmente comprendieron cuando dijeron esas palabras. Y parece que está permitiendo con demasiada facilidad que Satanás encuentre una oportunidad para intervenir. Si realmente han llegado a comprender y reconocer que esta palabra es diferente de lo que había escuchado hasta ahora, me gustaría que se esforzaran por participar sin faltar ni llegar tarde. Como somos personas, somos humanos, realmente puede surgir situaciones como inesperadas que les impidan participar. En esos casos, por favor, asegúrense de comunicarse con los evangelistas. Los evangelistas son personas que como sacrifican su tiempo y sirven para ayudarlos y para que puedan comprender las clases que se perdieron. Sin embargo, eso no significa que sea algo que debe darse por como sentado ni que estén allí para ser utilizados en beneficio de nuestra comunidad. La clase a la que faltaron también contendrá enseñanzas que no habían escuchado antes y estarán relacionadas con los temas que seguirán, por lo que espero que se esfuercen por participar en todas las clases y comprenderlas. ¿Lo entienden? Amén. Amén. ¿Amén? ¿Seguro? Amén. ¿No? Amén. Bien.